Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a ver una temática nueva. Vamos a ver el siguiente tema, el cual es los números complejos. O también nosotros los denominamos números imaginarios. Ok, muy bien. Si nosotros estudiamos un poco la historia en el ámbito de los números, nos vamos a dar cuenta que los pitagóricos, allá por 500 años, entre el rango de 500 y 275 años antes de Cristo, encontraron que la ecuación simple, la siguiente ecuación, por ejemplo, x al cuadrado igual a 2, por ejemplo, no tenía solución entre los números racionales. Ahora bien, si esta ecuación tuviera solución, sería preciso inventar una nueva clase de números. Ajá, pero allá eran los racionales. De ahí es donde surgieron los números irracionales. Ok, muy bien. Los números irracionales en este caso sería igual a tener lo siguiente. Elevo, por ejemplo, o saco la raíz cuadrada, ya que este eleva al cuadrado, la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 2. Pero hay una propiedad que me dice que la raíz cuadrada de x al cuadrado es como que yo tenga el valor absoluto de x y es como que yo tenga más o menos raíz de 2, ya que si yo aplico valor absoluto, voy a tener una solución positiva y una solución negativa. Muy bien, entonces estamos bien. Ok, los números irracionales no tuvieron bases matemáticas sólidas, sino hasta el siglo XIX se tuvo una base sólida. Hasta el siglo XIX, ok. Cuando si los números, como escuché una opinión de un docente yo, son más viejos que la humanidad, porque incluso Dios los utilizó. Son más viejos que nosotros los humanos, los números. Pero ahora bien, el estudio de los números es muy diferente a hablarlo, porque hubieron personas que influyeron en la historia de la matemática, en el estudio de los números, en el estudio de las operaciones con números también. Entonces, encontramos ahí los números irracionales. Y ahora bien, los números racionales e irracionales juntos constituyen el sistema numérico real. Ok, nosotros encontrábamos ahí los números racionales, los números irracionales, pero entre ambos números encontramos nosotros el cero. Ok, entonces esa parte establece y nos dice que tanto los números racionales e irracionales, al unir esos conjuntos, más adelante puede ser que veamos un tema llamado conjuntos, y ahí vamos a entender un poco de eso. Ahí nosotros establecemos que a eso se le llama los números, muy bien, los números reales. Eso más o menos se ve allá por noveno grado, cuando se ve la clasificación de los números. Pero dentro de los números racionales, nosotros encontramos, perdón, vamos a irnos así. Los números racionales son aquellos números que se pueden expresar como cociente de un número o como fracción. Ok, muy bien. Pero dentro de los números racionales nosotros encontramos los números, ok, los números enteros, que normalmente le expresamos como una z así, y los números enteros van desde el cero hasta menos infinito. Entonces parte de cero, cero, menos uno, menos 2, y así sucesivamente hasta menos infinito. Ok, pero dentro de los enteros están los números naturales. Muy bien. Los números naturales son aquellos números que nos enseñan cuando nosotros estamos en primer grado, cuando nuestra maestra nos decía, ¿cuántos palillos hay aquí? Uno. ¿Cuántas monedas hay aquí? Dos. Por ejemplo, ¿cuántos centavos hay en una moneda de 25? 25 centavos. Muy bien. Esos son los números naturales. Los números naturales o el conjunto de números naturales parte del uno, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta más infinito. Todos los positivos, partiendo desde el 1. Ok, muy bien. Pero eso es partiendo de los racionales. Pero ahora bien, los racionales se expresan por la siguiente simbología. Es una Q, tipo una Q.
Y los irracionales son una Q con una tildecita. Yo así le digo una tildecita. Así se expresan los irracionales. Los irracionales son aquellos números que yo no los puedo expresar como cociente de un número. Son esos números. Como por ejemplo, encontramos la raíz cuadrada de 2. Aquí encontramos los irracionales. Otro ejemplo es la raíz cuadrada de 3. Otro ejemplo es la raíz cuadrada de 11 menos la raíz cuadrada de 3. También encontramos un número que es importante en el estudio de los números, lo cual es el siguiente. ¿Cómo se le llama ese número? ¿A este cómo se le llama? Muy bien. A ese número se le llama pi. Y eso ya lo debe de saber usted. También encontramos otro número que se le va a ser bastante conocido y que ya lo conocen en lecciones anteriores en primer año se ve. ¿Cómo se le llama este número? Muy bien, es el número neperiano. El número neperiano equivale a un 2.7182 y así sucesivamente. Pero aproximadamente es 2.72, aproximadamente. Aproximadamente. Pero también encontramos nosotros al siguiente número, y quiero que lo recuerden. Recordemos un poquito. ¿Cómo se le llama este número? Muy bien. A ese número nosotros le conocemos como el número áureo. Y el número áureo que es igual a 1 más la raíz de 5, perdón, raíz de 5, ahí la vamos a corregir. La raíz de 5, la raíz de 5, ¿sobre cuánto? Muy bien, sobre o entre 2. Va. Eso es parte de los números racionales e irracionales. Pero luego, ya cuando se comienza a estudiar los números, nos podemos preguntar, ¿hay necesidad de extender aún más el sistema numérico real? Pues ahora puedo decir lo siguiente, sí es necesario, porque de ahí surgiría lo siguiente, a lo que nosotros le llamamos los números imaginarios. Pero fíjese, profe, que hubo un docente, incluso a mí me dijo un docente, cuando yo estaba en la escuela, me decía, los números imaginarios están dentro de los irracionales. Pero luego, cuando uno comienza a estudiar los números, se da cuenta que los números imaginarios tienen su estructura aparte, son independientes. Entonces, existen tres estructuras en los números reales. Existen los números irracionales, los números racionales y los números complejos o imaginarios. Ok, quedamos con esa idea. Ahora bien, una breve historia en el área de los números complejos. Voy a poner el tema nuevamente para que no nos vayamos a perder. De los números complejos es la siguiente. Cuando nosotros vemos los números complejos, vamos a decir, pero solo este número o esta estructura va a tener. No. Antes de todo eso, tuvo que haber un estudio para definirse esa estructura. Y es cuando nosotros encontramos algunas personas, como por ejemplo, Herón de Alejandría, que fue la persona que tuvo el primer encuentro registrado de una raíz cuadrada con un número negativo. Ah, pero eso más adelante lo vamos a definir. Los números complejos se definen porque a nosotros nos decían anteriormente cuando comenzamos a estudiar las raíces cuadradas. Nos decían, la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Pero ahora vengo a desmentir eso. La raíz cuadrada de un número negativo sí existe. Y por eso surgieron los números complejos para definir y desmentir que sí existe la raíz cuadrada de un número negativo. Ok, muy bien. Luego de ello, se encuentra una persona que se llama Mahavira de la India, la cual dijo lo siguiente, que un número negativo no tiene raíz cuadrada, es lo que decía yo, puesto que no es un cuadrado. De ahí comienza a definirse esa teoría. Pero luego Cardano de Italia, ya por el año de 1545,
establece las soluciones de ecuaciones de tercer grado usando las raíces cuadradas de números negativos. ¡Ah, qué genial, qué genial! Pero luego encontramos a tres matemáticos, los cuales influyeron bastante en esta área, los cuales fueron Descartes, el cual introdujo los vocablos real e imaginarios. Es importante tener en cuenta esto. También encontramos a Euler. Euler, un gran matemático, el cual usó I, esto quiero que lo anotemos, I para expresar la raíz cuadrada de -1. Ok, muy bien. Pero encontramos uno de los matemáticos más reconocidos también en el área de los números, lo cual fue Gauss. Gauss fue un gran matemático, un influyente, la verdad, asombrable, porque toma lo siguiente, introdujo el término de número complejo. Excelente. Ahí comienza el estudio de los números complejos o también dicho, de los números imaginarios. Ahora bien, ¿pero por qué es necesario estudiar los números complejos? Es necesario estudiar los números complejos para encontrar las raíces de números negativos. Sí, van a haber ocasiones en que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, la raíz de -4. Ah, pero me decía por allá una persona llamada Mahadira que no existen las raíces de un número negativo, pero ahora podemos expresar y decir que sí existe la raíz de un número negativo porque ya se especificó y ya se demostró por matemáticos posteriores, como por ejemplo Cardano, Descartes, Euler y Gauss. Ok, muy bien. Pasada la historia, podemos decir lo siguiente. Un número complejo es de la forma A más B y esta es la estructura. Así definámosla. Ok. Donde A y B son números reales. Y aquí va la limitante. Se le llama unidad imaginaria. Y es igual a unidad imaginaria. Este tema es importante y que no se le va a olvidar. Le va a salvar la vida en algún momento cuando estudie, por ejemplo, las raíces de una ecuación cúbica, cuártica, quíntica, la que usted quiera, la 100 también puede, pero le va a salvar la vida en algún momento. Ok. Ejemplo de números imaginarios son los siguientes. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos. Dos puntos. Por ejemplo, 3 menos 2i. Ah, vamos a ver otro. Vamos a ver un medio, por ejemplo, un medio más 5i. La estructura de los números complejos es la siguiente. Y prestemos mucha atención. Tiene una parte real. Ajá, muy bien. La parte real es la primera. Así le puedo decir, es la primordial, esa es la parte real, porque solo es un número. Pero cuando encontramos que va acompañado de una i o de la unidad imaginaria, esa es la parte imaginaria. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál sería la parte real en esta segunda expresión? Ah, un medio. Muy bien. ¿Y cuál sería la parte imaginaria? Ah, más 5i. Ok, ahí no hay donde perderse, eso se entiende rápidamente. Pero hay que definir lo siguiente, nombres especiales de algunas clases particulares de números complejos. Hay que conocerlas, clases particulares o las clases de números complejos. Hay que definirla y conocerlo complejo, así lo vamos a definir con esa estructura.
Hay que definir lo siguiente y hay que tenerlo en cuenta cuando estudiamos los números complejos. Para expresar yo un número real por medio de un número complejo, voy a hacer lo siguiente. Va a tener la parte real, pero no la parte imaginaria. Entonces voy a tener A, donde puede ser cualquier número real, más 0i. Ok, ¿y eso a cuánto va a ser? Va a ser igual a A, porque 0 por i, ¿cuánto es? Es 0. O sea, 0, 0. Ok, esa es la primera. Es la primera. Vamos con la segunda. A esos son los números reales, porque es solo la parte real. Pero ahora bien, vamos a ver los números imaginarios puros. Cuando yo quiero encontrar un número imaginario que solo sea imaginario y que este sea puro, no va a existir parte real. Por lo tanto, va a ser 0 más bi. Entonces, este es un imaginario puro. ¿Por qué? Porque no tiene parte real. Muy bien, sigamos. El tercero, que lo vamos a definir, este va a ser el cero. Entonces va a tener 0 parte real más 0 parte imaginaria. Entonces esto es igual a 0. Aquí no hay que perder 0 más 0. Obviamente es 0. Ahora bien, la unidad imaginaria, ¿cuál va a ser? Muy bien, muy bien. Va a tener 1 y eso es y. Eso es la unidad imaginaria. No hay que olvidar eso. No hay que olvidarlo. No va a servir, no va a servir, no va a servir. Hay que tomarla en cuenta. Ok. Pero hay una última. Hay una última. El conjugado de lo siguiente. Espérenme, permítanme, voy a mover un poquito la pizarra aquí. Voy a mover un poquito. Pero si yo le digo, quiero el conjugado del número complejo. El conjugado. Eso lo vimos anteriormente. El conjugado es cambiar solo el signo del medio. A menos B, I. Ese es el conjugado de A más BI. Eso lo vamos a ver específicamente más adelante. Ok. También en los números complejos hay algunas propiedades o hay algunas definiciones que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, le vamos a poner definiciones. Por ejemplo, encontramos la siguiente. Encontramos la propiedad de la igualdad, por ejemplo. Ok. Encontramos lo siguiente, que A más BI es igual a tener C más DI, que es la parte imaginaria, si y solamente si A es igual a C, si solamente si vamos a poner este signo, si solamente si A es igual a C y estas son las limitantes, B va a ser igual a D. Ejemplo de ello, por ejemplo, encontramos, por ejemplo, definamos que A es igual a 1, entonces ¿a qué va a ser igual C? A 1 también. Y si B es igual a 2, ¿a cuánto va a ser igual a D? A 2 también, entonces va a ser 1 más 2i igual a 1 más 2i. Por eso es la propiedad de la igualdad. Vamos a la tercera, a la adición. Ok, muy bien. Nos establece lo siguiente, que si yo tengo A más BI más C más DI, voy a realizar lo siguiente. Voy a sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces me va a quedar lo siguiente. Esto hay que entenderlo y hay que tomar apuntes. A más C, que son las dos partes reales, más, ok, B más D, que son las dos partes imaginarias, pero no nos olvidemos de la unidad imaginaria. Ejemplo de ello es lo siguiente. Ejemplo, vamos a poner 3 más 2i, por ejemplo, más 5 más 3i, por ejemplo. Eso va a ser igual a tener lo siguiente. Sumo las partes reales con las partes reales. 3 más 5
más las partes imaginarias con las partes imaginarias. 2 más 3, 2, 2 más 3, y no nos olvidemos de la parte imaginaria. Eso va a ser igual a tener lo siguiente. 5 más 3, 8, muy bien, más 2 más 3, muy bien, 5 y eso es la propiedad de la igualdad. Sigamos y veamos la última propiedad, la cual es la de la multiplicación. Muy bien. Son propiedades que las vamos a utilizar más adelante. Cuando yo multiplico dos números complejos, va a ser lo siguiente. A más BI por C más DI. Ok. Esto va a ser igual a tener lo siguiente. Voy a multiplicar las dos partes reales. Aquí voy a tomar algo en cuenta. Primero voy a multiplicar las dos partes reales. Entonces me va a quedar lo siguiente. A por C menos. Aquí hay algo que debemos de tomar en cuenta. El signo. El signo va a ser diferente. Eso va a ser la diferencia para restar lo real de lo real y lo imaginario de lo imaginario. Ok. A por C menos B por D. Ok. Más, esta va a ser mi parte real en la multiplicación. Más, ahora vamos con la imaginaria. El primero por el último. A por D más B por C. La parte real por la imaginaria del otro miembro, por el otro, y la parte imaginaria por la parte real del siguiente. Entonces va a ser B por C. Y eso va a ser multiplicado por I. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Rápidamente voy a bajar un poquito la pizarra. Ok. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. 3 más 2i. Uy, el mismo está escribiendo. Hagámoslo con el mismo, pues. 5 más 3i. Ok. Voy a tener lo siguiente. A por C. Entonces va a ser 3 por 5. 3 por 5. Menos B por D. B por D. 2 por 3. Pero, profe Jonathan, ¿por qué no puso I? Porque solo estoy buscando la parte real. Por esa causa no he puesto I. Entonces, uy, aquí no va un más, aquí no va todavía más. No, 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 no me vayan a estar diciendo que es más. No, no, no. Por más, aquí va un más. Por, aquí sigue. Abro paréntesis, no es un por tampoco. Abro paréntesis, permítame, lo vamos a escribir de nuevo. Más A por D, ¿cuál es? A por D, 3 por 3, más, ¿quién es B? A es 2 por C, 2 por 5. Y, ok, hagámoslo, sigamos. 3 por 5, 15. Menos 2 por 3, 6. Muy bien. Más, copiarlo en su cuaderno. Si tiene un cuaderno de apuntes, puede ir tomando nota que eso le va a servir más adelante. Le puede ayudar. Sigamos. Más 3 por 3, ¿cuánto es? 9. Más 2 por 5, ¿cuánto es? 10. Y que no nos olvide la I. 15 menos 6, ¿cuánto es? Muy bien. 9 más 9 más 10, 19 I. Esa es la solución cuando yo tenga multiplicación. Ahora bien, vamos a ver lo último. Esas definiciones en particular, la de la multiplicación, pueden parecer un poco extrañas y en algún momento no las podamos entender. Pero si se quiere que los números complejos tengan muchas de las propiedades de los números reales, como por ejemplo la conmutativa, asociativa, la distributiva, entre otras que existen, y si también se desea la posibilidad de tener el cuadrado de un número negativo, la multiplicación y la adición deben definirse de esa manera. Ok. Ahora bien,
quiero que tomemos en cuenta esto. Utilicemos la definición de la multiplicación para ver qué sucede cuando y se eleva al cuadrado. Ok, muy bien. Y al cuadrado va a ser igual a tener lo siguiente. Pero como solo tenemos dos veces la parte imaginaria, va a ser igual a tener 0 más i por 0 más i. Recuerde que al i siempre lo acompaña un 1 antes, pero no le he puesto ahí. 0 más i por 0 más i. Muy bien. Entonces, ¿qué nos decía la propiedad? Multiplicar el primero o los reales por los reales, entonces sería 0 por 0 menos los imaginarios por imaginarios, 1 por 1, más, tenemos lo siguiente, el primer real por el imaginario, ok, si estamos bien, ¿sí? Quiero ver, sí, estamos bien. El primer real por el imaginario más el primer imaginario por el segundo real. Y eso multiplicado por i. Va a ser igual a tener lo siguiente. Ok, 0 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Pero tenemos en el menos 1. Más 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Entonces 0 y. Entonces tiene 0 partes imaginarias. Entonces la respuesta es -1. Por lo tanto, esto nos va a servir más adelante y quiero que lo tomemos en cuenta. Por lo tanto, i al cuadrado es igual a tener -1. Muy bien, muy bien. Pero ahora bien, si fuera i a la 0, ¿cuánto sería? Es chistoso a la vez, pero ahora les digo, cuando yo tenga i a la 0, todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Pero i a la 1, ¿cuánto es? Es i, porque 1 elevado a la 1, ¿cuánto es? 1. 2 elevado a la 1, ¿cuánto es? 2. C elevado a la 1, ¿cuánto es? C. Es lo mismo. 1 elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Y es por esto también, ¿ve? Aquí vamos llegando a eso. Vale. Pero no quiero ver eso todavía. Es solo parte de un ejemplo. Ok. Pero ahora tenemos i al cuadrado igual a -1. Pero quiero que nos fijemos en algo. Quiero que nos fijemos en esto. Y si yo les dijera i al cubo, ¿qué me diría? Sigue la secuencia. 1, i, -1. Entonces, ¿quién seguiría después? Menos i. Ahí llegamos. Estas son partes principales cuando yo comience a estudiar los números complejos. Y los debo de tener apuntados en mi cuaderno, porque pueden haber ocasiones que debo de simplificar y debo de simplificar obligatoriamente para comenzar a operar. Y es mejor operar con números pequeños o extremadamente de cantidad mínima que con cantidades máximas. Por lo tanto, quedamos lo siguiente, que i es igual, y eso lo definíamos anteriormente, por ejemplo, quiero ver, aquí estábamos, i es igual a tener la raíz de -1. Ok. Vamos otra vez a escribir esto. Quiero el lápiz. Y es igual a tener la raíz de -1. Más adelante lo vamos a ver con ejemplos. Pero ahora bien, si yo le digo menos i, ¿cuánto va a ser? Va a ser a tener igual a la menos la raíz de -1. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Ok, muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Solo quiero definir algo. I es igual a tener lo siguiente, la raíz de -1, ¿ok? Y quiero que hagamos esta relación. Siempre cuando hay un número negativo, por ejemplo, un -2, siempre hay un -1 que multiplica -1 por 2. Si fuera -9, por ejemplo, siempre va a haber un número negativo, -1 por 9. Pero en este caso, ¿cuánto va a ser? La raíz cuadrada de -1 por 1. Pero ahora bien,
La raíz de uno, ¿cuánto es? Uno. La raíz de un número positivo, perdón, es rápidamente la encontramos. Pero la raíz de menos uno, ¿cuánto es? Es i. Entonces, por eso de ahí sale el número i. Más adelante, en otra clase, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver algunas operaciones, como por ejemplo suma, resta, multiplicación, e incluso puede ser que veamos por ahí una división, puede ser en alguna oportunidad. Pero por lo que de mí va por el momento en este tema, puedo decir que llegamos hasta este momento y nos saludamos en una clase posterior. Puede copiar en su cuaderno todo lo que se ha estudiado hasta el momento, puede tomar nota, que eso le va a servir más adelante. Bueno, por lo que es de mi parte, ha sido un gusto saludarles en esta oportunidad y nos vemos en una próxima clase. Bendiciones.